Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Guillermo Oliveros Pinto de la sección 2A de Estrategias de la Comunicación Lingüística. Y para mí es un gusto, obviamente, seguir con la lectura de los capítulos de nuestro queridísimo caballero andante, Don Quijote de la Mancha, o también conocido como el Caballero de la Triste Figura. En esta ocasión, seguimos con la lectura del capítulo 16, que tratará de lo que le sucedió al ingenioso Hidalgo en la venta que pensaba que era un castillo. Capítulo 16. De lo que le sucedió al ingenioso Hidalgo en la venta que él imaginaba ser castillo. El ventero, que vio a Don Quijote atravesado en el asno, preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída en una peña abajo, y que venía algo abrumadas de las costillas. Tenía el ventero por mujer a una, no de la condición que suelen tenerlas de semejante trato, porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos. Y así acudió luego a curar a Don Quijote, y hizo que una hija suya, doncella, muchacha y de muy buen parecer, la ayudase a curar a su huésped. Servía en la venta, asimismo, una mesa asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas. No tenía 7 palmos de los pies a la cabeza, y las espaldas, que algún tanto le cargaban, le hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Esta gentil moza, pues, ayudó a la doncella, y las dos hicieron una muy mala cama a Don Quijote, en un camarranchón que en otros tiempos daba manifiestos indicios que había servido de pajar muchos años, en el cual también alojaba un arriero, que tenía su cama hecha un poco más allá de la nuestra de Don Quijote, y aunque en las enjalmas y mantas de sus machos hacía mucha ventaja a la de Don Quijote, que solo contenía 4 mal lisas tablas sobre 2 no muy iguales bancos, y un colchón, que en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques, que a no mostrar que eran de lana por algunas roturas, al tiento en la durosa, semejaban a un guijarro, y 2 sábanas hechas de cuero, adarga, y una frazada cuyos hilos, si quieran contar, no se perdiera uno solo de la cuenta. En esta maldita cama se acostó Don Quijote, y luego la ventera y su hijo le emplazaron de arriba abajo, alumbrándoles Maritornes, que así se llamaba la asturiana, y, como el bismaye viese la ventera tan acardenalado a partes a Don Quijote, dijo que aquello más parecían golpes que caída. No fueron golpes, dijo Sancho, sino que la peña tenía muchos picos y tropezones, y que cada uno había hecho su cardenal. Y también dijo: haga vuestra merced, señora, de manera que queden algunas estopas, que no faltará quien las haya menester, que también me duelen a mí un poco los lomos. De esa manera respondió la ventera. También debistes vos de caer. No caí, dijo Sancho Panza, sino que del sobresalto que tomé de ver caer a mi amo, de tal manera me duele a mí el cuerpo, que parece que me han dado 1000 palos. Bien podrá ser eso, dijo la doncella, que a mí me ha acontecido muchas veces soñar que caía de una torre abajo, y que nunca acabara de llegar al suelo, y cuando despertara del sueño hallarme toda molida y quebrantada, como si verdaderamente hubiera caído. Ahí está el toque, señora, respondió Sancho Panza, que yo sin soñar nada, sino estando más despierto de lo que estoy ahora, me hallo con poco menos cardenales que mi señor Don Quijote. ¿Cómo se llama este caballero?, preguntó la asturiana Maritornes. Don Quijote de la Mancha, respondió Sancho Panza, y es caballero aventurero, y de los mejores y más fuertes que de luengos tiempos acá se han visto en el mundo. ¿Qué caballero aventurero?, replicó la moza. ¿Tan nueva sois en el mundo que no lo sabéis vos?, respondió Sancho Panza. Pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es una cosa que en 2 palabras se da pelado y emperador. Hoy está la más desdichada criatura del mundo,
y la más menesterosa, y mañana tendrá 2 o 3 coronas de reinos que dar a su escudero. Pues, ¿cómo vos siendo de este tan buen señor, dijo la ventera, no tenéis lo que parece siquiera algún condado? Aún temprano, respondió Sancho Panza, porque no ha sido sino un mes que andamos buscando las venturas, y hasta ahora no hemos topado con ninguna que lo sea. Y tal vez hay que se busca una cosa y se halla otra. Verdad es que si mi señor Don Quijote sana de esta herida o caída, y yo no quedo con trecho de ella, no tocaría mis esperanzas con el mejor título de España. Todas estas pláticas estaba escuchando muy atento Don Quijote, y sentándose en el lecho como pudo, tomando de la mano a la ventera, le dijo: Creedme, hermosa señora, que os podéis llamar venturosa por haber alujado a este vuestro castillo a mi persona, que es tal, que si yo no la alabo, es por lo que suele decirse, que la alabanza propia envilece. Pero mi escudero os dirá quién soy. Solo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habéis fecho, para aderecérselo mientras la vida me durare, y plugiera a los altos cielos que el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a sus leyes, y los ojos de aquella hermosa ingrata, que digo entre mis dientes, que esta hermosa doncella fueran señores de mi libertad. Confusas estaban la ventera y su hija, y la buena Maritornes, oyendo las razones del andante caballero, que así las entendían como si hablara en griego, aunque bien alcanzaron que todas se encaminaban a ofrecimiento y requiebros, y, como no usaba semejante lenguaje, mirábanle y admirábanle, y pareciese que otro hombre de los que usaban. Y agradeciéndole con vértiles razones sus ofrecimientos, le dejaron, y la asturiana Maritornes curó Sancho que no menos la había menester que su amo. Había el arriero concertado con ella que aquella noche se reforcilaban juntos, y ella le había dado su palabra de que en ese estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase. Y cuéntase de esta buena moza que jamás dio semejantes palabras que no las cumpliese, aunque las diese en un monte y sin testigo alguno, porque presumía muy de hidalga, y no tenía por afrenta estar en aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía ella que las desgracias y malos sucesos le habían traído a aquel estado, el duro, estrecho, apocado y fementido lecho de Don Quijote estaba en primera mitad de que ellos traían en el establo, y luego junto a él hizo el suyo Sancho, que solo contenía una estera de Enea y una manta, que antes mostraba ser de angeo, tundido que de lana. Sucedía a estos dos lechos el del arriero, fabricado, como se ha dicho, de las enjalmas y todo el adorno de los dos mejores mulos que traía, aunque eran 12 lucios, gordos y famosos, porque era uno de los ricos arrieros de Arévalo, según lo dice el autor de esta historia, que de este arriero particular mención, porque le conocía muy bien, y aún quieren decir que era algo pariente suyo. Fuera de que Cide Amente Benigli fue historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas, y échase bien de ver, pues, las que quedan referidas, con ser tan mínimas y tan rateras, no las quiso pasar en silencio, de donde podrán tomar ejemplo los historiadores graves que nos cuentan las acciones tan corta y suscitantemente, que apenas nos llegan a los labios, dejándose en el tintero, ya por descuido, por malicia o ignorancia, lo más sustancial de la obra. Bien haya 1000 veces el autor tablante de Ricamonte, y aquel del otro libro donde se cuentan los hechos del conde de Tomías. Y con qué puntualidad lo describen, todo. Digo, pues, después de haber visitado el arriero a su recua y dándole el segundo pienso, se tendió en sus enjalmas, y se dio a esperar a su puntualísima Maritornes. Ya estaba Sancho abismado y acostado, y aunque procuraba dormir, no lo consentía el dolor de sus costillas, y Don Quijote,
con el dolor de las suyas. Tenía los ojos abiertos, como liebre. Toda la venta estaba en silencio, y en toda ella no había una luz en la que daba la lámpara que colgaba en medio del portal ardía. Esta maravillosa quietud y los pensamientos que siempre nuestro caballero traía de los sucesos que a cada paso se cuentan en los libros, autores de su desgracia, le trujo a la imaginación una de las extrañas locuras que buenamente imaginarse pueden, y fue que él se imaginó haber llegado a un famoso castillo, que, como se ha dicho, castillos eran su parecer todas las ventas donde alojaba, y que la hija del ventero lo era del señor del castillo, la cual, vencida de su gentileza, se había enamorado de él, y prometido que aquella noche, a furto de sus padres, vendría a yacer con él una buena pieza. Y teniendo toda esta quimera que él se había fabricado por firme y valedera, se comenzó a acuitar y a pensar en el peligroso trance en su honestidad se había de ver, y propuso en su corazón de no cometer alevosía a su señora Dulcinea del Toboso, aunque la misma reina Ginebra con su ama Quintañona se le pusiesen delante. Pensando pues en estos disparates, se llegó el tiempo y la hora, que para él fue menguada, de la venida de la asturiana, la cual, en camisa y descalza, cogidos de los cabellos, en una albanega de fustán, con tácitos y atentados pasos, entró en el aposento donde los tres alojaban, en busca del arriero. Pero apenas llegó a la puerta, cuando Don Quijote la sintió, y, sentándose en la cama, a pesar de sus bismas y con dolor de sus costillas, tendió los brazos para recibir a su famosa doncella. La asturiana, que, toda recogida y callando, ella con las manos delante buscando a su querido, topó con los brazos de Don Quijote, el cual asió fuertemente de una muñeca, y tirándole hacia sí, sin que ella osase hablar palabra, la hizo sentar sobre la cama. Tentóle luego la camisa, y aunque ella era de arpillera, a él le pareció ser de finísimo y delgado cendal. Traía en las muñecas unas cuantas de vidrio, pero a él le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales. Los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines, él lo marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol escurecía. Y el aliento, que sin duda alguna olía a ensalada, fiambre y trasnochada, a él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático. Y, finalmente, él la pintó en su imaginación de la misma traza, y modo que lo había leído en sus libros de la otra princesa, que vino a ver a el malferido caballero, vencida de sus amores, con todos los adornos que aquí iban puestos. Y era tanta la ceguera del pobre hidalgo, que el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traía en sí la buena doncella, no le desengañaban, las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero. Antes le parecía que tenía entre sus brazos a la dios de la hermosura, y teniéndola bien asida, con voz amorosa y baja le comenzó a decir: quisiera hallarme en términos, hermosa y alta señora, de poder pagar tamaña merced, como con la que la vista de vuestra gran fermosura me habéis desfecho. Pero ha querido la fortuna, que no se cansa de perseguir a los buenos, ponerme en este lecho, donde yago tan molido y quebrantado, que aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra, fuera imposible, y más, que se añada a esta imposibilidad otra mayor, que es la prometida fe que tengo dada a la sin par Dulcinea del Toboso, única señora de mis escondidos pensamientos, que si esto no era de por medio, no fuera yo tan sandío, caballero, que dejara pasar en blanco la aventurosa ocasión que vuestra gran bondad me ha puesto. Maritornes estaba congojadísima, y trasuando de verse tan asida de Don Quijote, y sin entender ni estar atenta a las razones que le decía, procuraba sin hablar palabra desairarse. El bueno del arriero, a quien tenían despiertos sus malos deseos desde el punto que entró en su coima por la puerta, la sintió, estuvo atentamente escuchando todo lo que Don Quijote decía,
y celoso de que la asturiana le hubiese faltado la palabra por otro, se fue llegando más al lecho de Don Quijote, y quedó, hasta ver en qué paraban aquellas razones, que él no podía entender. Pero como vio que la moza forcejeaba por desairarse y Don Quijote trabajaba por tenella, pareciéndole mal la burla, enaboló el brazo en alto y descargó tan terrible puñada sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero, que le bañó toda la boca de sangre, y no contento con esto, se le subió encima a las costillas, y con los pies, más que de trote, se la paseó a todas del cabo a rabo. El hecho, que era un poco endeble y de no firmes fundamentos, no pudiendo sufrir la añadidura del arriero, dio consigo en el suelo, a cuyo gran ruido despertó el ventero, y luego imaginó que debían ser pedenciales de Maritornes, porque habiéndola llamado a voces, no respondía. Con esta sospecha, se levantó y, encendiendo un candil, se fue hacia donde había sentido la pelaza, la moza. Viendo que su amo venía y que era una condición terrible, toda medroesca y alborotada, se acogió a la cama de Sancho Panza, que aún dormía, y ahí se acurrucó y se hizo novilio. El ventero entró diciendo: ¿A dónde estás, bruta? A buen seguro que son tus cosas estas. En esto despertó Sancho, y sintiéndole aquel bulto casi encima de sí, pensó que tenía la pesadilla, y comenzó a dar puñadas a una y otra parte, y entre otras alcanzó con no sé cuántas a Maritornes, la cual, sentida del dolor echando a rodar la honestidad, dio retorno a Sancho, con tantas que a su despecho le quitó el sueño, el cual, viéndose tratar de aquella manera, y sin saber de quién, alzándose como pudo, se abrazó con Maritornes, y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo. Viendo pues el arriero a la lumbre del candil del ventero, cual andaba su dama, dejando a Don Quijote, acudió a dalle el socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, creyendo sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella armonía. Y así como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda al palo. Da al arriero a Sancho, Sancho a la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta priesa que no se daban punto de reposo. Y fue lo bueno, que al ventero se le apagó el candil, y como quedaron a oscuras, dábanse tan sin compasión, todos a bulto, que a donde quiera que ponían la mano, no dejaban cosa sana. Alojaba, acaso, aquella noche en la venta un cuadrillero, de los que llaman de la Santa Hermandad, vieja de Toledo, el cual, oyendo ansimesmo el extraño estruendo de la pelea, asió de su media vara y de la caja de latas de sus títulos, y entró a oscuras en el aposento, diciendo: «Téngase la justicia, téngase a la Santa Hermandad». Y el primero con quien topó fue con el apuñado de Don Quijote, que estaba en su derribado lecho, teniendo boca arriba, sin sentido alguno, y echándole a tiento mano a las barbas, no cesaba de decir: «¡Favor a la justicia!». Pero viendo que él tenía sido, no se bullía ni meaba, se dio a entender que estaba muerto, y que los que ahí adentro estaban eran sus matadores. Y con esta sospecha reforzó la voz diciendo: «Ciérrese la puerta de la venta. Miren, no se vaya nadie, que han muerto aquí a un hombre». Esta voz sobresaltó a todos, y cada cual dejó a la pendencia en el grado que le tomó la voz. «Retírose el ventero a su aposento, el arriero a sus enjalmas, la moza a su rancho». Solo los desventurados Don Quijote y Sancho no pudieron mover de donde estaban. Soltó en esto el cuadrillero la barba de Don Quijote, y salió a buscar luz para buscar y aprender a los delincuentes, mas no la halló, porque el ventero de industria había muerto. La lámpara, cuando se retiró a su estancia, y fuele forzoso acudir a la chimenea, donde, con mucho trabajo y tiempo, encendió el cuadrillero otro candil.
Muy bien, y eso fue todo para el capítulo 16 de Don Quijote. Y como comentario, puedo decir que este capítulo es reflejo de la poca cordura que tiene nuestro queridísimo Don Quijote, ya que esta no es la primera vez que sus pensamientos reflejan una realidad absurda, siendo en este caso pensar que un lugar donde la gente ponía sus ventas y un lugar donde se ofrecían servicios de otra índole, es a lo que me refiero. Nuestro caballero andante lo confundió con otra aventura más, de valga la redundancia, de caballero andante, confundiéndolo con un castillo y pensando que la hermosa era una princesa del que ella estaba enamorada. Sin embargo, nunca traicionaría a su Dulcinea del Toboso. Aparte de eso, se metió en bastantes problemas por esto mismo. Y eso es lo que puedo concluir acerca de este capítulo. Durante la lectura del capítulo 16, hubieron algunas palabras que fueron de difícil comprensión para mí y que tenían mucho que ver en el contexto de la historia, por lo que me puse a investigar su significado. La primera palabra es acuitar, que según la RAE es darse prisa o apresurarse. La siguiente palabra es albanega, que según la RAE es una especie de confia o red para recoger el pelo o para cubrir la cabeza. Siguiente punto, tenemos apaleado, el cual tiene que ver mucho porque es una palabra que se recurre bastante en este capítulo, que significa estar golpeado por golpes de un palo u otra cosa semejante. Además de eso tenemos la palabra bismas, el cual, según la RAE, es un pedazo de piel curtida o lienzo cubierto de emplasto y cortado en forma adecuada a la parte del cuerpo a la que se ha de aplicar. Y por último, tenemos la palabra menester, la cual la recorre mucho Sancho al decir que tiene un menester. Esto es una palabra que significa falta o necesidad de algo. Gracias.